Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de cálculo en el formato virtual. Quien les habla es María Elena Dueri Méndez, docente de la Universidad Mayor de San Simón en la Facultad de Ciencias Económicas. En esta oportunidad vamos a estudiar a las integrales indefinidas. Vamos a hablar de lo que es una antiderivada o también una función primitiva. Vamos a definir a la integral indefinida y vamos a aplicar una regla de integración para funciones del tipo potencia. Comencemos a hablar de las integrales indefinidas de una forma intuitiva. Supongamos que tenemos la siguiente función. Función de x es igual a 3x al cuadrado. Nosotros queremos derivar esta función. Para poder derivar esta función, aplicamos las reglas de las derivadas y obtenemos la derivada de esta función que va a ser igual a 6x. El proceso que hemos realizado es el proceso de derivación. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros hacemos la operación inversa? Es decir, nosotros tenemos una función que ya es derivada y queremos conocer de qué función ha sido derivada. Es decir, supongamos que nuestra función es 6x. Sabemos que es una función que ya ha sido derivada. Y queremos llegar a la función que en este caso le vamos a llamar la función original o la función primitiva. Cuando realizamos el proceso inverso a la derivada, lo que estamos haciendo es integrar la función. Y al integrar la función, encontramos que esta función ha sido derivada de esta otra función. Y le pongo F mayúscula para distinguirla de la anterior y decir que esta es la función original, la función primitiva, que es igual a 3x al cuadrado más c. Ahora la pregunta, ¿por qué tenemos aquí una c? Esta c en matemáticas significa una constante. ¿Y por qué aparece en la función primitiva? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, sumamos una constante a nuestra función primitiva porque nuestra función se puede haber originado de un conjunto infinito de funciones primitivas. Por ejemplo, la función 6x puede haberse originado de la función 3x al cuadrado o también de la función 3x al cuadrado más 2 o también de la función 3x al cuadrado menos 1 o de la función 3x al cuadrado menos pi o de la función 3x al cuadrado más raíz cúbica de 2. Si nosotros derivamos todas estas funciones, nos vamos a encontrar que la derivada de cada una de estas funciones es igual a 6x. ¿Y qué es lo que está cambiando en todas estas funciones? Está cambiando una constante. Y como la derivada de una constante es 0, entonces derivando las funciones siempre vamos a obtener una función igual a 6x. Entonces, dado que existen infinitas primitivas que se diferencian en una constante, es muy importante no olvidar que nuestra función primitiva se va a escribir como 3x al cuadrado más c, donde esta c representa a todas esas infinitas constantes que hacen a las infinitas primitivas. Muy bien, vamos a definir entonces de forma formal la integral indefinida. Si la función f de x es la derivada de la función f de x, es decir, que la derivada de la función f de x es igual a f de x, entonces esta función con mayúscula fx se denomina función primitiva de la función. También recibe el nombre de antiderivada de la función. Esto matemáticamente se traduce en la siguiente expresión. La integral de la función de x es igual a f mayúscula de x más c.
donde este símbolo como S alargada es el símbolo de la integral. Esta f de x es el integrando, es la función que vamos a integrar. El diferencial de x nos dice cuál es la variable que deseamos integrar dentro de una función, con lo cual obtenemos f de x conocida como la antiderivada o la función primitiva o la función original más una constante de integración. Y en las integrales indefinidas es muy importante no olvidarse de incluir esa constante de integración al final de nuestra expresión, porque esto nos está diciendo que se está considerando a las infinitas posibilidades que hacen la integral de esta función de x. Por lo tanto, una integral indefinida es la expresión que al derivar nos da como resultado la función original de la cual se integró. Es decir, la función derivada de f de x, de la primitiva, tiene que ser igual a la función f de x. Veamos de forma intuitiva cómo podemos encontrar las funciones primitivas o la antiderivada de algunas funciones sencillas. Por ejemplo, si nuestra función es 5x al cuadrado, nosotros de manera intuitiva podemos escribir cuál es la función primitiva o la antiderivada de esta función. Esta función se ha originado de la siguiente función, que sería 5x al cubo partido por 3 más c. Porque si nosotros derivamos esta función primitiva, vamos a encontrar que la derivada de esta función es igual a 5x al cuadrado. Porque recuerden, c es una constante cualquiera y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, solo tendríamos que derivar el primer término y la derivada del primer término es 5x al cuadrado. Con lo cual nosotros en funciones sencillas, en funciones básicas, ya podemos encontrar la antiderivada de esa función. Es decir, estaríamos integrando dicha función. Podemos anotar entonces que la integral de 5x al cuadrado de x es igual a 5x al cubo partido por 3 más c. Hablemos ahora de la integración de funciones. La integración de funciones puede realizarse por dos vías o por dos caminos. Podemos encontrar la integral de una función aplicando una integración directa, es decir, a través de reglas que nos permite integrar funciones sencillas. Sin embargo, cuando las funciones son un poco más complicadas y no podemos aplicar las reglas de forma directa, deberemos utilizar algunos métodos de integración. Estos métodos de integración nos permitirán encontrar integrales de funciones un poco más complicadas. Vamos a aprender una primera regla de integración que pertenece al conjunto de integración directa. Esta regla de integración nos dice que si nosotros tenemos que integrar la función potencia x elevado a la n de x, esto va a ser igual a x elevado a la n y le sumamos una unidad al exponente partido entre n más una unidad, más c. No nos olvidamos que en las integrales indefinidas tenemos que introducir la constante. Esta regla básica nos permite integrar casi cualquier función potencia siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Es decir, que esta regla no es aplicable a una función como la que ustedes ven en pantalla, la integral de x a la menos 1 de x, que es lo mismo que decir integral de 1 partido por x, puesto que si nosotros intentamos aplicar la regla de la función potencia, nos vamos a encontrar con la siguiente situación. La integral de x elevado a la menos 1 es igual a x elevado a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1 más c. El numerador es igual a x elevado a la 0 y el denominador es 0.
En el numerador no tenemos problema, pues cualquier número elevado a la 0 siempre es 1, pero en esta división, dado que el denominador es 0, aquí encontramos un problema, que es que la división entre 0 no existe, por lo tanto no se puede resolver la integral de esta manera. Esta es la razón por la cual cuando el exponente de una función potencia es menos 1, no debemos aplicar esta regla, porque esta regla solamente nos sirve para aquellos valores donde n es distinto de menos 1. Ahora veamos algunos ejercicios. Encontrar la integral de la función x al cuadrado de x. Para integrar esta función, observamos que nuestra función coincide con una función potencia, pues tenemos una base literal y un exponente numeral. Entonces vamos a aplicar la regla número 1 y vamos a integrar diciendo que esto es igual a x elevado a la 2 más 1, que es 3, partido por 2 más 1, que también es 3, más c. Para ordenar un poco nuestra expresión, recordemos que por lo general en el álgebra lo primero que va es la parte numeral y después la parte literal. Por lo tanto, esto va a ser igual a, sacamos la parte numeral, que es igual a 1/3, anotamos la parte literal, que es igual a x al cubo más c. Con lo cual ya habríamos encontrado la integral de esta función. Vamos a ver un segundo ejercicio. En un segundo ejercicio tenemos que encontrar la integral de x elevado a la menos 3. Si bien el exponente es negativo, esto no significa que esto no sea una función potencia. Por lo tanto, al tener una base literal y un exponente numeral, y aunque sea negativo, la regla que debemos aplicar es la regla de la integral de una función potencia. Y esto va a ser igual a x elevado a la menos 2, porque menos 3 más 1 es menos 2, partido entre menos 2 más c. De la misma manera que en el anterior ejercicio, vamos a reorganizar nuestra expresión. Esto va a ser igual a menos 1/2 x a la menos 2. Por lo general, cuando tenemos un exponente negativo, lo que solemos hacer es enviarlo al denominador y cambiar el signo del exponente negativo a un signo positivo. Y esto va a ser igual a menos 1 partido entre 2x al cuadrado más c. Veamos un tercer ejercicio. Aquí tenemos la integral de la raíz cuadrada de x de x. Si bien no se puede observar de manera directa de que se trata de una función potencia, aplicando algunos cambios a la expresión original, podremos convertir esta expresión en una función potencia. Nosotros sabemos que toda raíz se puede expresar como una potencia. Esto equivale a decir integral de x elevado a la 1/2, donde 1 es el exponente del radicando y 2 es el índice de la raíz, que sería en este caso 2, ¿verdad? Ahora ustedes observan que esto ya es una función potencia, por lo tanto vamos a aplicar la regla y va a ser igual a x elevado a la 3/2, porque 1/2 más 1 es 3/2, partido entre 3/2 más c. Vamos a reorganizar un poco nuestra expresión. Vamos a llevar este exponente arriba y al llevarlo arriba va a ser igual a 2/3 por x elevado a la 3/2 más c. Y además esto también lo podemos convertir ahora en una función radical. Va a ser igual a 2/3 raíz cuadrada de x al cubo. Bueno, a veces se coloca el índice radical al cuadrado, pero por lo general sabemos que cuando no está expresado el 2, automáticamente se supone que se trata de una raíz cuadrada.
y esto va a ser igual a x raíz cuadrada de x más c. ¿Qué hemos hecho? Hemos factorizado el radicando porque sabemos que x al cubo equivale a x al cuadrado por x, entonces puede salir un x al cuadrado afuera y nos queda la raíz cuadrada de x. De esta manera hemos simplificado y hemos reorganizado nuestro resultado y hemos obtenido que la integral indefinida de la raíz cuadrada de x es igual a esto que ustedes pueden observar en pantalla. Otro ejercicio. Integral de x elevado a la pi de x. Pi es un número irracional, sigue siendo un número que pertenece al conjunto de los números reales, por lo tanto, también expresa una función potencia. Entonces, va a ser igual a x elevado a la pi más 1 partido entre pi más 1 más c. Con lo cual hemos obtenido ya el resultado. No vamos a cambiar el número pi de manera numérica porque el pi, al ser un número irracional, significa que tiene infinitos decimales que no se repiten, por lo tanto no podríamos encontrar de manera exacta cuál es el exponente o cuál es el denominador, ya que es un número irracional. Muy bien. Con ello hemos terminado de explicar lo que es una integral indefinida. La próxima clase vamos a ver otras reglas de integración. Sin embargo, esta regla sencilla nos permite integrar ya muchas funciones. Bien, nos vemos la próxima clase y gracias por escucharme.